Buenas tardes, señoras, señoritas, señores. Tengo esta tarde el gran privilegio de haber logrado la visita del señor doctor Marcelo Cruz. Él es un médico famoso. He tenido la dicha de conocerle y estoy contento, feliz de haber tenido la oportunidad de asistir a su consultorio y ser tratado por usted sobre mis males personales. De manera que bienvenido, doctor Cruz. Le doy la mano para desearle lo mejor de lo mejor y decirle que estoy dichoso de haber conseguido su presencia aquí. Doctor Marcelo Cruz es un neurólogo y su profesión, hablemos de la extensión de su profesión. Muchísimas gracias por la invitación, señor Salvador. La neurología es una especialidad relativamente nueva dentro del desarrollo de las ciencias médicas en el mundo. Comenzó en Francia hace muchos años y en 1876 se instauró recién en los Estados Unidos el primer servicio de neurología, es decir, de esta especialidad que atiende a los pacientes que sufren de trastornos del cerebro y de los nervios periféricos. Entonces, 100 años después de que en Estados Unidos se fundara el primer servicio de neurología, se instauró en el Hospital Andrade Marín el primer servicio de neurología en el Ecuador en el año de 1976, cuando yo regresé de mi especialidad en los hospitales afiliados a la Universidad de Boston en los Estados Unidos. Fundamos el primer servicio de neurología en ese año y desde allí la neurología ha seguido creciendo en el país, pero no con la vertiginosidad que se requiere para que se pueda atender a tanto paciente que adolece de problemas de salud mental y neurológica. Bueno, realmente yo considero que además de la salud mental que usted acaba de mencionar, en el caso mío, por ejemplo, yo tuve un problema de no poder caminar bien, o sea, las rodillas y los pies estaban un poco vagos, y con el tratamiento suyo yo estoy ya prácticamente listo a caminar de nuevo, de manera que yo entiendo que su profesión, su técnica, sus conocimientos son tan amplios que permiten abordar, atacar otros tipos de problemas como el mío, ¿no? Y yo estoy muy contento y satisfecho por eso, de manera que ¿cómo me he encontrado como paciente? Hablemos como paciente en primera persona para que el público vea que se trata de una cosa auténtica y realista, que un paciente llega a agradecerle al médico que le ha tratado por su buen genio, sus conocimientos, su saber, su ciencia puesta al servicio de este pobre ciudadano que necesitó de su servicio. Bueno, la verdad es que tenemos ya más de 40 años de experiencia en el campo de las ciencias neurológicas, y cuando el señor Salvador vino a nuestro consultorio a consultarnos por sus dolencias, le hicimos un examen neurológico primeramente, en donde chequeamos sus reflejos, su sensibilidad, y encontramos que había una deficiencia en los reflejos de las extremidades inferiores, y hice el diagnóstico de una neuropatía periférica. Entonces, la dificultad que tenía este paciente para caminar no era debida a ninguna situación muy grave, no era un tumor de la médula espinal, no se trataba de una enfermedad degenerativa de la médula, era simplemente una neuropatía periférica que es muy común en pacientes de cierta edad. Entonces, este tipo de neuropatía responde muy bien al tratamiento con medicinas antiinflamatorias, y estas medicinas son las que estamos empleando. Nosotros empleamos una sustancia llamada ACTH que tiene potentes efectos antiinflamatorios, y es una medicina muy benigna, muy bien tolerada, y es una inyección intramuscular nada más, y se pone una inyección cada 15 días, que es lo que les hemos estado poniendo. Sí. Y ya a la segunda inyección ya se sienten
los beneficios de este tratamiento y va a seguir mejorando, y el paciente que vino en una silla de ruedas a mi consultorio hace un mes, en 3 meses entrará al consultorio caminando por sus propios medios. Así es, doctor, muy bien. Bueno, yo creo que comenzó también el doctor con esta cosa, el examen de la mente, Sí. ¿Cómo se llama eso? Del cerebro, de la cabeza. Sí, le hicimos un estudio neurofisiológico primero para ver cómo estaba funcionando su cerebro, para ver si no se trataba de un problema del cerebro y no de los nervios periféricos. Entonces encontramos que los estudios neurofisiológicos que hacemos, una electroencefalografía y los exámenes que se llaman potenciales evocados, auditivos, visuales, que evalúan las diversas vías nerviosas, estaban en perfectas condiciones. Luego le mandamos a hacer, para ratificar el diagnóstico, una resonancia magnética del cerebro, que es un examen muy a fondo para ver la estructura cerebral, y entonces nos constatamos que la estructura del cerebro del señor Salvador era perfectamente normal, y entonces poniendo juntos los exámenes que nos indican cómo está la estructura del cerebro con los exámenes que nos indican cómo está el funcionamiento del cerebro, podemos hacer un diagnóstico preciso, científico, y no solamente adivinando. Eso es lamentablemente lo que muchos médicos, muchos colegas en áreas donde no tienen acceso a este tipo de laboratorios están haciendo en el Ecuador con este tipo de pacientes. Adivinan pacientes con, por ejemplo, dolores de cabeza a repetición durante 10, 15, 20 años, van donde los médicos les dan ibuprofeno, aspirina, paracetamol, y eso no solamente a nivel privado, sino en las instituciones del Estado. No les hacen ningún examen del cerebro, no les hacen una tomografía, no les hacen una resonancia magnética, no les hacen un electroencefalograma, y se pierden de hacer un diagnóstico preciso de la dolencia que tiene el paciente. Por ejemplo, en el asunto de los dolores de cabeza es una cosa dramática, porque hemos vivido la experiencia de ir al sur de Quito, donde no ha habido especialistas en ciencias neurológicas, con convenios que hicimos con la Fundación Tierra Nueva. Pusimos el laboratorio de neurofisiología, comenzamos a atender a estos pacientes con historias de años de duración, de sufrir día y noche con dolores de cabeza tremendos, y hacer una tomografía simple del cráneo, que es un examen relativamente barato, y encontrábamos que muchos de estos pacientes adolecían de cisticercosis cerebral, la invasión al cerebro de la larva de la tenia o solitaria, la tenia del cerdo, que en el Ecuador hace 20 años era una enfermedad muy prevalente en el Ecuador. Todo el mundo tenía un amigo, un familiar, un vecino que tenía esta enfermedad, que causaba epilepsia, causaba dolores de cabeza, y muchas veces pues, hasta la muerte, porque se enquistaba en las partes más profundas del cerebro. En los años 80 la Organización Mundial de la Salud decía que de esta enfermedad, la cisticercosis cerebral, la invasión al cerebro de la larva de la tenia o solitaria, la tenia del cerdo, habían muerto 50 millones de personas en un año. Nosotros venturosamente tuvimos la suerte de trabajar con el Ministerio de Salud, con un ministro de Salud muy notable, que fue el doctor Plutarco Naranjo, a quien le presentamos las evidencias científicas de que la cisticercosis cerebral era un problema de salud pública que causaba dolores de cabeza, que causaba epilepsia, que causaba la muerte entre los ecuatorianos. Y el doctor Plutarco Naranjo supo reconocer la valía de nuestros estudios de investigación, y juntamente con los clubes rotarios del Ecuador conseguimos por el programa del gobierno actual de esa época de la conversión de deuda, $5 millones de donación que se compraban en esa época por apenas $1 millón. Entonces, porque la deuda ecuatoriana costaba apenas un 25%. Y con esos fondos hicimos una campaña nacional para luchar contra esta enfermedad, y en la actualidad pues esta enfermedad prácticamente ya ha desaparecido del país. La vemos solamente como secuelas de las calcificaciones que quedan en el cerebro de esta enfermedad adquirida hace muchos años, pero ya los quistes de estos enormes que se veían en el cerebro de los pacientes ya no se ven. Entonces eso es una satisfacción, porque uno como médico, como especialista en este campo, ha podido ser testigo de que una enfermedad tan grave en la actualidad esté ya controlada. Y lo mismo pasó con otra enfermedad gravísima que afectaba a los ecuatorianos en los años 80, cuando yo regresé en el Ecuador. Comenzamos a trabajar sobre el cretinismo endémico, el bocio y el cretinismo endémico, que era una deficiencia de yodo en la gestación en la madre. Esta deficiencia de yodo producía una lesión en el sistema nervioso central de los pacientitos, y estos niños nacían con una parálisis cerebral, no podían oír, no podían hablar, no podían caminar.
era realmente una tragedia biológica del campesino andino sobre todo. Y juntamente con la Escuela Politécnica Nacional y finalmente el respaldo del Congreso Nacional, que dictaminó que la manera más sencilla de combatir esta epidemia era simplemente obligar a que se iodice la sal, a que la sal de consumo humano tiene que ser iodizada. Solamente con esta maniobra, en los años 80, que estuvimos de asesores del Ministerio de Salud, logramos que el bocio y el cretinismo endémico desaparezcan de las tierras andinas del Ecuador, pero tiene que mantenerse el programa de iodización de la sal. Esto es importantísimo. A veces el Ministerio de Salud se descuida y hay que hacerles de acuerdo en forma repetitiva de que hay que mantener la vigilancia de la iodización de la sal, porque esta no es una enfermedad que se puede curar. La deficiencia de yodo está en el suelo, en la tierra de las regiones altoandinas, y si no se usa la sal yodada puede rebrotar estas tremendas enfermedades como el bocio y el cretinismo endémico, que fueron un azote para la población, sobre todo de los campesinos o altoandinos. Doctor, vamos a hacer un pequeño cortecito para continuar nuestra reunión. Continuamos, doctor, entonces con esta conversación. Bien, me parece muy interesante porque, bueno, yo sabía de su ciencia, de su talento, de su carácter, de su genio y todo. De manera que yo les repito que fue una suerte de paciente que he tenido de topar con usted, que entendí el problema mío porque usted está preparada para eso y mucho más. De manera que yo quisiera hacer una pregunta nomás, doctor. Estas dolencias que yo tengo, ¿hasta cuándo me va a tratar, pues, doctor? Muy bien. Yo le voy a tratar hasta que usted esté caminando y ya no necesite su silla de ruedas. Ay, qué bueno. Y eso yo calculo que va a ser en cuestión de unos 3 a 6 meses máximo. Yo también creo que menos, doctor. Sí. Muy bien. Tenemos que celebrar ese acontecimiento porque yo fui caballista, yo fui torero, yo fui muy activo en todo, pero fue un momento de una mala inyección que me pusieron en los nervios que me dejaron sin caminar. Pero bien, este rato yo estoy conforme y contento y creo que acerté con el amigo mío que me recomendó su nombre, y así lo hago yo con todos los pacientes que nos estén escuchando, que realmente el doctor Marcelo Cruz es una persona que está preparada no solamente para eso, sino para salvar la vida a muchos. Hay una anécdota de que nos conocemos desde que yo era estudiante interno en la clínica de especialidades, cuando le fuimos a atender en la residencia que tenía el señor Salvador en Conocoto, de que nos conocemos bastantes años y hemos seguido su vida, su trayectoria política, que ha sido muy importante en este país. Gracias, doctor. Así es la verdad. Usted siempre demostró con grandes conocimientos, y con mi amigo, yo recuerdo al doctor Tome, por ejemplo, Cisneros y Tome, que eran dos buenos amigos míos y los suyos también, pues. Así que, doctor, usted me dijo algún instante que va a ser mi médico hasta que tenga 100 años. Sí, solamente hasta los 100 años. No falta mucho. Más de eso ya no me comprometo. Ya no falta mucho tampoco, doctor. Bueno, si alguna quisiera añadir, doctor, usted sería. Claro, nosotros estamos ahora, después de terminar una investigación sobre los problemas del cerebro de los ecuatorianos, pues encontramos que es una situación calamitosa. El desconocimiento que tiene la población sobre sus enfermedades del cerebro, las creencias que todavía hay en las zonas urbanas marginales y rurales del país, como por ejemplo el creer que la epilepsia se puede tratar con sopa de perro negro.
Son mitos, son creencias que realmente nos han dejado asombrados en esta investigación. Y no estamos hablando de creencias que están sucediendo en zonas muy remotas, estamos hablando del sur de Quito, donde todavía hay estas creencias. Hay también en zonas más alejadas del país, hay el problema de que no hay especialistas, de que faltan especialistas, de que el paciente que tiene un problema neurológico, para tener acceso a una clínica tiene que caminar 10 kilómetros, 20 kilómetros, tiene que gastarse 9 días de salario para comprar la medicina anticonvulsivante que le dura un mes. Son cosas que realmente el gobierno actual tiene que enfrentarlas y no seguir con los problemas que tenían, los errores que han cometido los gobiernos pasados, que es de tratar los problemas de salud mental, como son la drogadicción, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, el embarazo precoz de las adolescentes, como con programas verticales. Hay que tomar todos estos problemas como problemas de salud mental. No son solamente los locos que están en los manicomios los problemas, son estos problemas que suceden en las comunidades, en las zonas urbanas, marginales y rurales del país, los que tienen que ser atacados con una sola estrategia, y entonces se puede lograr que las comunidades progresen, porque todos estos problemas producen inseguridad, y si un barrio es inseguro, nadie puede invertir, nadie quiere invertir en ese barrio. Nosotros hicimos este programa hace 10 años en el barrio San Juan de Cumbayá, que es un barrio aislado de la ciudad de Quito, y con un programa de salud mental de esta naturaleza logramos que ese barrio sea más seguro, y enseguida vino la inversión y la gente se sintió más segura. Por eso hemos desarrollado un programa que se llama Programa Integral de Desarrollo en Salud, que es un programa de desarrollo económico basado en estas propuestas de enfocar estos problemas de salud mental y neurológica. Doctor, usted ha dado una clase especialmente para todo el público, y no solamente para el público, sino para sus colegas, sus médicos y todos los pacientes que esperan pues encontrar un médico como usted, como yo encontré. Su buen genio, su conocimiento, su palabra, su manera de tratar al paciente, pues nos hace ser agradecidos eternamente por más de 100 años, doctora. Yo creo que hemos terminado esta reunión, ha sido un placer conversar con usted, demuestra sus grandes conocimientos a través de su charla. Yo creo que una clase suya en la universidad debe ser un documento maravilloso de escuchar, que no me perderé algún día de poder acompañarle a usted. De todas maneras, estoy feliz de haberle invitado, doctor, y pues bienvenido, no solamente una vez, a nombre del canal y de mi programa. De veras, gracias por haber aceptado mi invitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Marcelito Cruz, encantado.